Se encuentran en todos los continentes del mundo, congeladas en el hielo o secadas de forma natural en el aire del desierto, o cuidadosamente embalsamadas para durar miles de años. Se han convertido en polvo para ser usadas como medicina. Se han desvalijado por su riqueza y son premios para los museos. Las momias no son más que cuerpos muertos conservados para mantener algunos de sus tejidos blandos. Pero por algún motivo tienen mala reputación. Creado en las profundidades de la perdición, viene el monstruo más temible de la historia para atacar con su terror paralizante. Pero si Hollywood creó momias terribles, los recientes descubrimientos han revelado que pueden contarnos muchas cosas sobre el pasado, sobre los mundos ocultos de los que proceden. Secretos de la antigüedad. Momias. No hay ninguna civilización de la historia tan dedicada a conservar a sus muertos como el antiguo Egipto. Durante 3000 años, sus sacerdotes y embalsamadores refinaron un simple ritual hasta convertirlo en un arte venerable. Para los antiguos egipcios, el deseo de la vida eterna era tan básico como respirar. Pero al contrario de lo que se suele pensar, no era por el miedo a la muerte. Las vidas de los antiguos egipcios estaban gobernadas por los ciclos del Nilo. Todos los años el río inundaba sus orillas, impulsando el renacimiento de la vegetación. La gente pensaba que toda la vida se movía en ciclos, que la muerte solo era una interrupción temporal antes del renacer de la vida. Y la vida era lo que los egipcios atesoraban. Pero igual que la tierra se volvía marrón en la época de la sequía, ellos pensaban que el espíritu dejaba el cuerpo en el momento de la muerte. Solo un cuerpo conservado podría volver a atraer el espíritu y garantizar la vida eterna. En los primeros años de Egipto fue el clima, no las habilidades de los embalsamadores, lo que conservaba a los muertos. Los cuerpos eran enterrados sin ataúd en tumbas poco profundas. En las ardientes arenas, la momificación se producía de forma natural. Fue solo cuando los faraones se hicieron más ambiciosos que empezaron a surgir los desafíos. Para el año 3000 a.C., los gobernantes de Egipto ya eran considerados como dioses vivientes y querían tumbas gloriosas para proclamar su poder. Pero el enterramiento en tumbas cerradas dejaba a los cuerpos vulnerables a las bacterias y la descomposición. Los faraones estaban dispuestos a cualquier cosa para conservar sus cuerpos y tenían los recursos para hacerlo. Los ritos egipcios de momificación se desarrollaron para los faraones y sus familias. Había varios métodos, pero solo los ricos podían pagar todo el tratamiento. Y como ocurre con el comercio de hoy en día, tienes lo que pagas. Se tardaba 70 días en preparar el cadáver.
Los embalsamadores profesionales empezaban quitando los órganos vitales y guardándolos en jarras especiales que se colocaban en la tumba. Con un gancho largo extraían el cerebro a través de la nariz y luego lo tiraban, porque los egipcios pensaban que el cerebro no servía para nada. El pensamiento se realizaba con el corazón, que ellos dejaban en el pecho. Entonces dejaban el cuerpo a secar en una cama de natrón, una mezcla de sal y levadura. Cuarenta días después volvían y embellecían el cadáver con maquillaje y aceites aromáticos para seducir al espíritu. Entonces envolvían el cuerpo en tiras de lino empapadas en resina o betún. De hecho, la palabra momia procede de la palabra árabe mumia, que significa betún o brea. Vivirás para siempre, cantaban los sacerdotes. Las momias de los faraones y los nobles adinerados se enterraban junto con todo lo que pudieran desear en el otro mundo. Y ese fue un error fatal. Porque al insistir en llevarse sus riquezas mundanas con ellos, dejaron sus momias tan cuidadosamente preservadas en peligro. Los ladrones profanaron muchos enterramientos, incluyendo la mayor parte de las tumbas de faraones casi tan pronto como eran selladas. Muchos de los delincuentes fueron los mismos hombres que construyeron las pirámides, porque conocían cada pasadizo secreto y puerta falsa. Los intrusos se enfrentaban a una muerte segura si eran atrapados, pero era difícil resistirse a los tesoros de los faraones. Con la prisa, los ladrones no demostraban ningún respeto por las momias y muchas veces las rompían en pedazos. Este saqueo solo era el principio de los muchos ultrajes que sufrieron las momias de Egipto. Durante siglos, estas antiguas reliquias han llevado una vida tumultuosa. Las momias egipcias se han considerado de todo, desde monstruos de feria a tesoros para museos o medicinas. En la Edad Media, miles de momias fueron convertidas en polvo para producir el poder de la momia, que se usaba para tratar la lepra, fracturas de huesos, gota e incluso dolores de muelas. En las cortes de Europa, reyes y nobles llevaban pequeñas bolsas del potente remedio para tratar sus enfermedades cotidianas. Durante la Guerra Civil Americana, un fabricante de papel de Nueva Inglaterra ideó otro uso para las viejas vendas. Al ver cortado su suministro de lino, Isaac Stangood, de Gardiner, Maine, importaba momias egipcias a 6 céntimos el kilo y usaba el lino para fabricar papel. Los linos empapados en resina volvieron el papel marrón y fue el origen del papel de carnicero y de las bolsas de supermercado. Pero no hay nada comparable con las mezquindades cometidas en nombre de la ciencia. En el siglo XIX, los buscadores de tesoros y arqueólogos aficionados saquearon todas las tumbas egipcias que encontraron. Sus métodos eran invariablemente burdos. Incluso el francés Auguste Mariette, el primer director del Servicio de Antigüedades de Egipto, dejó un rastro de destrucción.
Mariette descubrió muchas momias, pero las más sorprendentes puede que sean los toros sagrados de Saqqara, a unos 50 kilómetros al sur de El Cairo. Sus enormes tumbas todavía se pueden visitar hoy en día. Los egipcios momificaron millones de animales, especialmente gatos, babuinos y toros. Puede que hayan momificado a su pájaro sagrado, el ibis, hasta la extinción. La profanación de las momias también brindó un rico material a Hollywood. En esta película de 1959 titulada La momia, un equipo de arqueólogos irrumpe en la tumba de una princesa, liberando la furia de su antiguo guardián. Aquel que roba las tumbas de Egipto muere. Pero la maldición de la momia nunca ha sido suficiente para proteger los antiguos tesoros de Egipto. Profanar tumbas todavía es un gran negocio. En 1992, un grupo de ladrones asaltaron este antiguo templo en el desierto, a unos 160 kilómetros al oeste de Asuán. Sus métodos se diferenciaban muy poco de los que se usaban en tiempos de los faraones. Sus escondites tampoco han cambiado mucho. Durante siglos, algunos de los más consumados ladrones han vivido en este pueblo, Korna, localizado en el Valle de los Reyes, cerca de Tebas. Las familias se han ido pasando los secretos de las montañas vecinas durante generaciones. Incluso hoy, algunos continúan ganándose la vida, satisfaciendo el hambre del mercado negro de antigüedades. Es raro encontrar un gran hallazgo. La mayor parte de los objetos provienen de las tumbas de pequeños nobles. Guardar los tesoros del país es ahora el trabajo de la Policía de Antigüedades de Egipto. Desde su cuartel general en El Cairo, mantienen una vigilancia constante sobre esta última generación de saqueadores. Y en el caso del Templo del Desierto, sus informadores encontraron algo. La policía pronto descubrió la pista de los ladrones de tumbas. Al menos esta estatua robada no tomó el camino del mercado de arte internacional. Pero se puede reemplazar, no como las momias. La escultura era de Ramsés el Grande, el faraón que hizo más que ningún otro para asegurarse de que su imagen nunca fuera olvidada. Aunque se cuestione si fue el faraón más grande, Ramsés construyó templos y monumentos en su honor por todo Egipto. Gobernó durante 67 años en el apogeo del nuevo reino, la Edad de Oro de Egipto. Ahora la momia del gran hombre reposa en el Museo Egipcio de El Cairo, con sus brazos cruzados en la tradicional pose de la realeza. Después de esconderse durante 3000 años, vulnerable a los ladrones y explotadores, ahora está herméticamente sellada para siempre. Porque ya han terminado los días de los malos tratos. El estudio de las momias como Ramsés ahora utiliza tecnología avanzada. A través del escáner se puede hacer un viaje virtual al interior de la momia sin tocar sus vendas siquiera.
Las fotografías revelan detalles íntimos sobre la dieta, la historia médica y la estructura del cuerpo. Esta momia, por ejemplo, tiene una oreja deforme que sugiere infecciones de oído crónicas. Muy posiblemente esto le llevó a la muerte. Pero para las momias la muerte tiene un significado diferente que para el resto de nosotros. Y eso es porque las momias en un sentido muy real han sobrevivido. Todavía podemos estudiar sus cuerpos, todavía podemos aprender sobre sus vidas. Solo en Egipto, en 3 milenios, se calcula que se hicieron 70 millones de momias. Es cierto que muchas se perdieron, pero tienen que quedar millones escondidas bajo las arenas. Y eso solo en Egipto. Los egipcios pueden ser los fabricantes de momias más famosos, pero hay zonas del hemisferio occidental que también son apropiadas para conservar a los muertos. Cerca de la costa meridional de Perú hay un desierto que puede que sea el lugar más seco de la Tierra. La Tierra está tan agrietada e inmutable que los dibujos de hace aproximadamente 2000 años todavía se pueden distinguir en el suelo. Las famosas líneas de Nazca han confundido a los observadores desde que fueron observadas por unos científicos a principios del siglo XX. Pero la sequedad implacable ha conservado algo más que pictogramas. Las momias, cientos de ellas, se han secado de forma natural en el aire del desierto o cuidadosamente embalsamadas hace miles de años. Algunos expertos dicen que los peruanos empezaron a hacer momias incluso antes que los egipcios. Y las similitudes con Egipto no terminan aquí. Los antiguos cementerios de la costa de Perú fueron primero descubiertos por ladrones. En los años 10 y 20 del siglo pasado, las telas antiguas empezaron a aparecer en las tiendas de antigüedades de Lima. Atrajeron la atención de un joven arqueólogo peruano llamado Julio Tello, que decidió seguir su pista. Después de 10 años de búsqueda, Tello vino a este árido desierto de una península llamada Paracas. De algún modo persuadió a un ladrón de tumbas local para que le llevara a la fuente de su botín, unos enterramientos antiguos escondidos en el desierto. Aunque los carroñeros habían llegado primero, Tello iba a descubrir una civilización que se desconocía hasta entonces, incluyendo 3 cementerios con cientos de cuerpos momificados que databan de hasta el año 300 a.C. La antropóloga Sonia Guillén conoce bien las momias peruanas. Estoy intentando ser lo más cuidadosa posible para quitar esta ropa. Esto debería tener unos 1000 años. Los antiguos peruanos muchas veces enterraban a sus muertos en posición sentada, creando lo que se conoce como bultos de momias. Esta es una de las zonas más áridas del mundo. Es tan buena para la conservación que se convierten en momias sin métodos artificiales. En otros casos, los embalsamadores peruanos utilizaban una combinación del seco aire del desierto y técnicas similares a las de los egipcios. Después de quitar los órganos vitales del cuerpo, llenaban la cavidad con lana y luego envolvían el cadáver en capas de tejidos unidos. Así que estoy quitando esta segunda capa en la zona donde deberíamos encontrar la cara.
Las vendas de las momias pueden pesar hasta 90 kilos, con más de 60 capas de ropa. Comparada con otras vendas, envolver es más simple. Las capas exteriores que solían cubrir estas momias están llenas de pistas sobre las antiguas culturas peruanas. Dibujos de colores e imágenes de plantas y animales pueden indicar la ocupación y el estatus del que la lleva. Los varones mayores parecen tener los envoltorios más majestuosos. Este procedía de un cementerio aparentemente reservado a los ricos. Dentro de los envoltorios, las momias están muchas veces sorprendentemente bien conservadas. Esta joven mujer tenía entre 18 y 20 años cuando murió. Acababa de dar a luz. De hecho, puede que esa sea la causa de su muerte. Sonia Guillén la ha llamado Pancha. Acabas sintiendo afecto por aquello con lo que trabajas, y en este caso estamos trabajando con personas. Resulta natural ponerles nombres. Cerámica y otras posesiones se entierran frecuentemente con las momias, posiblemente con la intención de usarlas en el próximo mundo. Para una cultura que data del 600 al 175 a.C., el arte de la gente de Paracas es impresionante. Pero quizás su logro más extraordinario sea un arte de otro tipo. Muchos de los cráneos de Paracas tenían una marca peculiar. Un agujero, muchas veces con evidencias de curación en los bordes. Los científicos finalmente se dieron cuenta de que solo había una explicación. Los antiguos peruanos practicaban la cirugía cerebral. La mayor parte de los pacientes eran hombres que tenían las marcas de terribles golpes en la cabeza, como los sufridos en batalla. Para aliviar la presión del cerebro, los cirujanos antiguos hacían un pequeño agujero en el cráneo. Normalmente uno, pero a veces varios. Usaban unas herramientas especiales hechas de cobre, bronce u obsidiana. Sin anestesia, seguramente los pacientes masticarían hierbas para sentir algún alivio. Increíblemente, se cree que cerca de un 60% de los pacientes sobrevivieron a la operación y muchos vivieron mucho tiempo después. Los antiguos peruanos veneraban a sus muertos. Creían que era importante tratar bien a los antepasados porque podían interceder con los dioses. Pero de todas las antiguas momias peruanas, unas pocas eran reverenciadas por encima de las otras. Eran los antiguos gobernantes del poderoso imperio inca. En Perú todavía se celebra el mayor y más espectacular de los festivales del año. Inti Raymi, el Festival del Sol. Todos los meses de junio en Cuzco, igual que en los tiempos antiguos, las calles se abarrotan de gente. La celebración dura 8 días, en los que dan gracias al sol por la cosecha pasada y oran por las venideras. En homenaje al pasado, un peruano interpreta el papel del gran gobernante.
Cuando el imperio inca dominaba la tierra, su poder era enorme. Pero la escena no era solo suya. Porque los invitados más venerables en el Inti Raymi eran sus antepasados, los cuerpos momificados de los anteriores gobernantes. Ningún festival estaba completo sin su presencia. Hoy ya no hay momias, y una iglesia católica se alza sobre los restos del Gran Templo del Sol en Cuzco. Pero la gente de esta ciudad todavía recuerda que hace 500 años era el centro del mayor imperio que han conocido nunca las Américas. Cerca de Cuzco, grandes fortalezas y amplias terrazas para cultivo dan testimonio de la sofisticación de la civilización inca. En su apogeo, el imperio inca tenía el mismo tamaño que el romano, extendiéndose desde lo que ahora es Ecuador hasta el centro de Chile. Este gran valle una vez perteneció al gobernador inca y a su familia. Todos los cultivos eran suyos para mantener un estilo de vida digno de un dios. El gobernante inca tenía poder absoluto sobre sus súbditos. Podía escoger a las mujeres más hermosas del reino como esposas. Solo se ponía las mismas ropas una vez. Se decía que si quería pescado fresco, se pescaba por la mañana y se le llevaba para la cena a través de la enorme red de caminos de su imperio. Pero el emperador no era el único inca que llevaba una vida fastuosa. Los mismos honores recibían las momias de los anteriores gobernantes. Ellos seguían morando en sus grandes palacios. Todos los días, los asistentes les vestían con sus ropajes y les alimentaban con sus comidas favoritas. Un observador español comentó que las momias casi parecían vivas. Los cuerpos estaban tan intactos que no les faltaba el pelo, las cejas o las pestañas. Sus cuerpos pesaban tan poco que cualquier indio los podía llevar de casa a casa. Ningunas otras momias de la historia siguieron sus días como si la muerte no hubiera intervenido. Incluso bajo la presión de los españoles, los incas nunca revelaron sus secretos de embalsamamiento. Los españoles creían que cubrían las momias con resina, como los egipcios. Pero el método inca para preservar a sus emperadores siguió tan inaccesible como sus refugios en las montañas. Se sabe que mantener casi una docena de palacios se convirtió en una enorme carga para los recursos del imperio. En 1525, dos hijos del recién fallecido emperador discreparon sobre si debían mantener las momias reales. Se embarcaron en una guerra civil por el control del trono. El imperio inca era más vulnerable que nunca, justo cuando apareció una nueva amenaza en el horizonte. Los españoles eran un misterio para los incas. Tenían extrañas bestias, más grandes e imponentes que las llamas. Llevaban armas misteriosas con un poder terrible.
La astucia y la ambigüedad desarmaron completamente al gran gobernante inca y a su gente. En cuestión de semanas, los incas se vieron completamente sitiados. Una noche, los nobles sacaron a las momias reales fuera de Cuzco y las mandaron ocultar. Pero Atahualpa, el emperador inca reinante, no pudo escapar con tanta facilidad. El conquistador Francisco Pizarro había escuchado a su primo, Hernán Cortés, describir cómo habían conquistado México secuestrando al emperador azteca. Los hombres de Pizarro también eran superados en número con mucho. Sabía que su mejor posibilidad de éxito en Perú estaba en seguir el ejemplo de su primo. Pizarro confinó al emperador inca en una cámara. Desesperado, Atahualpa negoció por su vida, prometiendo llenar su celda de oro. El rescate más espectacular de la historia. Durante semanas se fueron amontonando los tesoros recogidos desde todos los puntos del gran imperio inca. Los conquistadores apenas podían creer lo que veían. Si todo ese oro podía aparecer con tanta facilidad, debería haber más. Dominados por la ambición, los españoles rompieron su promesa hecha a Atahualpa y mataron al emperador inca. Como cabía esperar, las momias sufrieron el mismo destino. Durante años fueron adoradas en secreto, pero los españoles, atraídos por la devoción de la gente por sus falsos ídolos, forzaron a los ancianos incas a revelar el escondite de las momias. Ordenaron que fueran enviadas a Lima. Un observador español describe la dramática partida de las momias. Las cubrieron con sábanas blancas y todos los indios que las veían pasar se arrodillaban, se inclinaban, sollozando, con sus caras bañadas de lágrimas. Muchos españoles también se quitaron sus sombreros porque eran momias reales. Las fuentes no coinciden sobre cuál fue su destino, pero es probable que los españoles las quemaran, temerosos de que su poder inspirara a los incas conquistados. Egipto puede tener la mayor parte de las momias y Sudamérica las más antiguas. Pero hace falta visitar China para ver la que seguramente es la momia mejor conservada del mundo. Fue encontrada en 1972 en Changsha, la capital de la provincia de Hunan. Los obreros trabajaban en los cimientos para un hospital cuando de repente tuvieron que llamar a los arqueólogos. Descubrieron el enterramiento de la esposa de un primer ministro de más de 21 siglos. Estaba enterrada en 3 sarcófagos cubiertos por 5 toneladas de una mezcla absorbente de carbón. Demostró ser el medio ideal para conservar no solo riquezas extraordinarias, sino también la carne humana. Hoy, el Museo Provincial de Hunan en Changsha es el lugar final de descanso de la Dama Qin, la momia más famosa de China. La gente viene de todas partes para ver esta misteriosa reliquia del pasado.
Y no se ven decepcionados, porque la dama Qin parece increíblemente viva. Su piel todavía es flexible, sus articulaciones todavía se doblan. Nunca fue embalsamada, de hecho sus órganos aparecieron en su cuerpo. El carbón, la humedad, el ambiente estéril de su tumba hicieron todo el trabajo de crear esta momia. Y la tumba de la dama Qin conservaba aún más. Aparecieron con ella más de 1000 artículos de lujo. Nos transportan a una época ya enterrada del pasado de China. A un tiempo de paz y prosperidad conocido como la dinastía Han. En su apogeo, hace unos 2000 años, el Imperio Han igualaba en fuerza y gloria al Imperio Romano, que floreció más o menos en la misma época. Familias aristocráticas como la de la dama Qin amasaron grandes fortunas. Muchas se consiguieron con los frutos de una fabulosa nueva ruta comercial hacia el oeste. Pasaría a la historia como la Ruta de la Seda, una ruta mítica de 6.500 kilómetros que unía China con Oriente Medio, el Mediterráneo y Roma. Había mucha demanda de seda china. A cambio venía oro, caballos, perfumes y camellos. La seda también era igualmente codiciada en casa. Los chinos incluso la usaban como moneda. Se encontraron más de 100 deslumbrantes ejemplos en la tumba de la dama Qin. Algunos se llaman nieblas flotantes y no pesan más de unos pocos gramos. Otros estaban bordados tupidamente. Legiones de trabajadores se afanarían durante meses en las fábricas de seda para crear estos elaborados estampados. Este estandarte fue hallado junto al ataúd de la dama Qin. Se cree que es un retrato suyo. Está apoyada en un bastón, pero solo tenía unos 50 años cuando murió. Su momia reveló la razón. La dama Qin tenía un disco deformado en la parte interior de la espalda. Afortunadamente, su forma de vida no requería mucha actividad. Como aristócrata, la dama Qin llevó una vida fácil, rodeada de asistentes. Incluso en la muerte estaba acompañada de 162 sirvientes, hechos en madera. Su trabajo era servirla y entretenerla con música en el otro mundo. Otro tesoro que se halló con la dama Qin fueron piezas de laca. Las más hermosas de todas las piezas manufacturadas. Las vasijas de la tumba estaban llenas de las ricas comidas que le gustaba comer durante una vida de opulencia. No es sorprendente que los científicos que han estudiado su momia 21 siglos después hayan descubierto que su forma de vida no era nada sana. El cuerpo de la dama Qin estaba tan perfectamente conservado que los médicos pudieron practicar una autopsia casi normal. Su corazón, igual de bien conservado, ofrecía otras pistas. Lo que los médicos encontraron suena familiar. Las arterias de la dama Qin estaban atascadas con placas debido a una vida sedentaria y a una dieta rica en grasas. Murió hace 21 siglos de un ataque al corazón.
En muchos aspectos parece que la momia más famosa de China procede de una era que no es tan distinta de la nuestra. Algunas de las momias más famosas del mundo no son realmente momias. Sus cuerpos se han desintegrado totalmente, pero sus formas son tan reales que seguimos pensando que se han conservado. Su historia puede ser la más conmovedora de todas. En su edad de oro, Pompeya era el campo de juego de los ricos, un refugio del bullicio de Roma. Las tabernas y los teatros llenaban las calles. La principal era la Vía de la Abbondanza, la calle de la abundancia. Pero todo desaparecería en cuestión de minutos. De la noche a la mañana, Pompeya se convirtió en una necrópolis, una ciudad de los muertos. El 24 de agosto del año 79 empezó como cualquier otro día en el próspero centro comercial a la sombra del Vesubio. Pocas personas eran conscientes del peligro que suponía la verde montaña que tenían cerca. Era un lugar donde iban a pasear, donde pastaban sus animales y recogían uvas para hacer vino. La gente de Pompeya se sentía segura, protegida por el imperio más poderoso de la tierra. El Vesubio explotó como un cañón, enviando una ducha de roca derretida sobre la gente, convirtiendo el día en oscuridad. La mayor parte de los residentes de Pompeya escaparon, pero al menos 2000 decidieron quedarse. Quizás no querían abandonar sus pertenencias. Algunos se agarraron a la vida durante horas, sucumbiendo finalmente a las nubes de gas venenoso. Al final, llegó el silencio. Pompeya durmió durante 16 siglos, enterrada bajo 6 metros de cenizas. Cuando los arqueólogos volvieron a despertar la ciudad, la encontraron congelada en el tiempo, conservada en el momento de su destrucción. Ningún otro lugar revela tanto sobre la cultura y la gente del Imperio Romano como la Pompeya de hoy. Es como si toda una ciudad hubiera sido momificada y luego exhumada para que la veamos todos. Ahí está la calle de la abundancia, sus aceras cuidadosamente elevadas para que los pies de los patronos no se mancharan con el barro. Sus tiendas tenían sedas de China y perfumes de Arabia. En el centro está el gran foro de la ciudad. Sus templos y edificios públicos una vez estuvieron llenos de gente. Vacía y silenciosa, esta sala de vapor en los baños públicos ahora parece más un santuario que el centro de salud que era. Los arqueólogos también descubrieron una forma de recuperar los cuerpos de los pompeyanos.
Esto no son momias como se llaman normalmente. La carne y el hueso no sobrevivieron a los años. En su lugar, los cuerpos de los pompeyanos muertos se descompusieron en la ceniza endurecida, formando cavidades. Los arqueólogos llenaron esas cavidades con escayola y quitaron las cenizas para revelar a los pompeyanos en sus últimos momentos de vida. Es casi como si su terrible final diera a los ciudadanos de Pompeya algún tipo de inmortalidad. Realmente, en su ciudad perfectamente conservada, todavía podemos ver la vida que llevaban. Terencius Neo era un joven y próspero abogado. En este fresco que daba la bienvenida a los invitados a su casa, él descansa su barbilla en un rollo de pergamino. Su esposa sostiene un estilo, quizás para demostrar que ella también sabe escribir. Las ruinas de Pompeya están llenas de frescos y mosaicos de colores. Algunos son sugerentes, mientras que otros dejan poco a la imaginación, como las imágenes encontradas en los burdeles de la ciudad. Los arqueólogos han descubierto los puestos usados por las antiguas prostitutas. Pero la mayor parte de los ciudadanos de Pompeya parece ser que pasaban su tiempo libre en el teatro. Se pueden visitar dos antiguos escenarios: comedia y tragedia eran igualmente populares. Las paredes de las casas están llenas de imágenes de vida y también de muerte. A pesar de su comodidad, los pompeyanos parecían conocer la fragilidad de su mundo. Como escribió alguien en una famosa pintada en la pared, nada en el mundo puede durar para siempre. Quizá esa sea la razón de nuestra inagotable fascinación por las momias. Han engañado al tiempo. A pesar de las adversidades, han sobrevivido. Desde la antigua China, a Egipto, a Perú, a las formas que simulan la vida de los pompeyanos muertos, nos pueden transportar a mundos antiguos y reviven el pasado. En cierto modo, quizá las momias son inmortales.